Leonardo da Vinci pintó esta obra a finales del siglo XV. Es el retrato de una joven noble florentina, tradicionalmente identificada como Ginebra de Benci. Se considera uno de los primeros retratos femeninos de Leonardo, y para muchos especialistas, el primero que realizó. También es la única pintura de Leonardo da Vinci conservada en una colección pública de Estados Unidos. Pero basta mirarla con atención para darse cuenta de que no estamos frente a un retrato convencional. En el reverso de la pintura se esconde un enigma que los historiadores del arte siguen debatiendo hasta hoy, y todavía más sorprendente. Estudios recientes han revelado que esta obra conserva huellas dactilares que algunos expertos atribuyen al propio Leonardo. Eso nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa realmente esta pintura? ¿Quién decidió encargarla? ¿Es un retrato matrimonial, una celebración de la virtud de una joven florentina, o una imagen vinculada a una admiración más secreta? Porque este retrato parece sereno, casi silencioso. Ginebra no sonríe, no posa de forma teatral, no aparece rodeada de lujo evidente, y aún así, cuanto más la miramos, más sentimos que hay algo detrás de esa expresión, una distancia, una melancolía, una vida interior que no se deja explicar fácilmente. Antes de entrar en la historia, dime algo en los comentarios. ¿Qué te transmite el rostro de Ginebra? ¿Frialdad, tristeza, inteligencia o una calma difícil de descifrar? Y si te gusta descubrir los símbolos y secretos ocultos detrás de las grandes obras de arte, suscríbete al canal, porque aquí no miramos un retrato solo como una cara pintada, sino como una pista hacia el mundo que lo produjo. Y lo más fascinante es que, en esta obra, el verdadero misterio no está solo en el rostro de Ginebra, también está en lo que Leonardo pintó detrás. Ginebra de Benci nació en una familia florentina acomodada. Su casa estaba ubicada a pocos minutos del Ponte Vecchio, el antiguo puente de piedra que cruza el río Arno, y que ya en aquella época era uno de los lugares más emblemáticos de Florencia. Cuando este retrato fue pintado, se cree que Ginebra tenía apenas 16 años. En la ciudad era conocida por su belleza y por las virtudes que se le atribuían, cualidades que inspiraban poemas, elogios y sonetos. Durante esos mismos años, Leonardo da Vinci también vivía en Florencia. Tenía poco más de 20 años cuando recibió el encargo del retrato, hacia 1474, y todavía trabajaba en el taller de su maestro Verrocchio. En un momento decisivo de su formación artística, Leonardo aún no era el Leonardo mítico de La Última Cena o La Gioconda. Era un joven artista extraordinario, pero todavía estaba definiendo su voz. Y por eso esta obra es tan importante, porque nos permite ver el inicio de una revolución silenciosa en la manera de pintar rostros humanos. La forma en que Leonardo representa a Ginebra es notablemente delicada. Su piel pálida, ideal de belleza entre las mujeres nobles del Renacimiento, está bañada por una luz limpia que define sus rasgos con precisión. El rostro parece modelado con suavidad, y su expresión se siente introspectiva. Ginebra aparece casi de frente al espectador, con apenas un ligero giro de los hombros. Y esta elección era más audaz de lo que parece. Hasta entonces en Italia, el retrato femenino solía representarse de perfil. Era una fórmula rígida, ceremonial y distante, ligada a medallas, monedas y retratos dinásticos. El perfil convertía a la persona retratada en una imagen noble, pero psicológicamente cerrada. Leonardo rompe con esa rigidez. No la muestra completamente de perfil. Nos permite ver ambos ojos. Nos permite leer la forma completa de su boca. Nos deja percibir una presencia interior. Este tipo de pose más libre se había desarrollado en el norte de Europa desde la década de 1430, y Leonardo fue uno de los primeros artistas italianos en adoptarla de manera tan sensible. El significado exacto de la mirada melancólica de Ginebra sigue siendo un misterio. No sabemos si expresa tristeza, reserva, inteligencia, distancia social, obediencia, incomodidad o simplemente la calma idealizada que se esperaba de una joven noble. Pero una cosa es clara. La pintura nos hace sentir que estamos frente a una persona real, alguien que no queda reducida a un perfil decorativo. Y ese encuentro, aunque silencioso, se siente profundamente moderno. Ginebra está situada frente a un paisaje abierto.
A lo lejos, un cuerpo de agua refleja los árboles y el cielo, creando una fuerte sensación de profundidad. Leonardo ya había desarrollado esta idea en sus cuadernos, y la repetiría a lo largo de su carrera: usar lagos, montañas y fondos atmosféricos para sugerir un espacio que continúa más allá del marco. Si miramos con atención, notamos cómo los elementos del paisaje pierden definición y adquieren un tono azulado conforme se alejan. Este efecto revela el uso de la perspectiva aérea, una técnica en la que los colores se enfrían y se suavizan hacia el horizonte para transmitir distancia. No es solo un fondo bonito, es una demostración temprana de la forma en que Leonardo entendía la visión. Para él, mirar no era simplemente copiar líneas, era estudiar cómo el aire, la luz y la distancia modifican lo que vemos. Justo detrás de Ginebra se eleva una densa masa de enebro, un árbol perenne que ocupa gran parte de la composición. Ese enebro cumple varias funciones. Visualmente crea una textura oscura que hace resaltar todavía más la palidez de su piel, pero también tiene un significado simbólico. En la Italia renacentista, este árbol podía asociarse con la virtud femenina, y además hay un juego de palabras revelador. En italiano, el enebro se llama ginepro, una clara alusión al nombre Ginebra. Así Leonardo establece una conexión directa entre la mujer retratada y las ideas de pureza, integridad moral y castidad. No es solo que Ginebra esté delante de un árbol. El árbol habla de ella, la nombra, la convierte en símbolo. Pero entre las ramas del enebro aparece otro detalle especialmente sorprendente. En la superficie de la obra se han identificado varias huellas dactilares que podrían pertenecer al propio Leonardo. Estas marcas muestran cómo el pintor pudo haber trabajado directamente con los dedos para suavizar la pintura y difuminar transiciones. Son evidencias tempranas de su interés por el sfumato, la técnica que más tarde definiría su estilo. El sfumato se caracteriza por contornos suaves y formas que se disuelven gradualmente, como si estuvieran envueltas en humo. Y aquí, en este retrato temprano, ya podemos ver el inicio de esa obsesión. Leonardo no quería que el rostro pareciera recortado del mundo. Quería que respirara dentro de la atmósfera, que los límites entre piel, sombra, aire y paisaje se suavizaran. Y pensar que algunas de esas transiciones pudieron ser tocadas directamente por sus dedos vuelve la obra aún más íntima. Como si, 500 años después, la pintura todavía conservara el rastro físico del momento en que Leonardo intentaba darle vida. Si este detalle te parece impresionante, suscríbete al canal, porque las grandes obras no solo guardan símbolos, a veces conservan también las huellas reales de quienes las crearon. Y dime en los comentarios, ¿qué te sorprende más, la expresión misteriosa de Ginebra o la posibilidad de que aún podamos ver marcas de los dedos de Leonardo? Pero después de saber todo esto, la pregunta sigue abierta: ¿por qué Leonardo pintó este retrato? Para responder debemos tomar en cuenta que Ginebra de Benci se casó con Luigi Niccolini el 15 de enero de 1474. Todo sugiere que no fue una unión basada en el amor romántico, sino un acuerdo impulsado por ambas familias para fortalecer vínculos sociales y políticos. Niccolini tenía 32 años, casi el doble de la edad de Ginebra, pero en aquella época esa diferencia no se consideraba necesariamente escandalosa. Durante mucho tiempo se asumió que el retrato fue realizado para conmemorar este matrimonio, y eso tendría sentido. En el Renacimiento italiano, los retratos de mujeres jóvenes se encargaban con frecuencia en contextos de compromiso o matrimonio. Las mujeres eran representadas muchas veces como símbolos de estatus, linaje, virtud y continuidad familiar. Un retrato de este tipo podía funcionar casi como una declaración pública de prestigio. No era solamente una imagen privada, era una forma de decir: esta mujer pertenece a una familia respetable, está asociada a una unión importante y encarna virtud, belleza y honor. Pero esta interpretación empieza a tambalearse cuando examinamos el reverso de la pintura, porque en la parte posterior del panel aparece una imagen simbólica cuidadosamente construida, que parece contar una historia diferente. El retrato no tiene solo una cara, tiene dos. En el frente vemos a Ginebra, su rostro, su paisaje, su enebro, su presencia silenciosa. Pero en el reverso encontramos un emblema que parece hablarnos de otro vínculo, otra intención, y quizá otro posible patrocinador. Esa es una de las razones por las que esta pintura ha generado tanto debate.
Si solo miráramos el frente, podríamos pensar que se trata de un retrato matrimonial relativamente claro, pero al darle la vuelta, el significado se abre. Aparecen nuevas pistas, y esas pistas nos llevan hacia un nombre distinto. La lectura alternativa propone que el encargo no vino del esposo de Ginebra, sino de un admirador platónico llamado Bernardo Bembo, un diplomático veneciano. En el reverso vemos una composición emblemática. En el centro aparece una rama de enebro, clara referencia a Ginebra. A la izquierda se encuentra una hoja de laurel y a la derecha una rama de palma. Entre estos elementos se despliega una banda con una inscripción en latín que dice: Virtutem forma decorat. El laurel desde la antigüedad estaba asociado con los poetas, la gloria intelectual y el mundo de las letras. En este contexto parece aludir a las cualidades literarias e intelectuales atribuidas a Ginebra. La palma, por otro lado, era tradicionalmente símbolo de victoria. En contextos cristianos podía representar el triunfo sobre la muerte, pero en un sentido más amplio también podía interpretarse como signo de fortaleza moral. La frase latina puede traducirse como «la belleza adorna la virtud», y el mensaje parece claro. La belleza de Ginebra no se presenta como algo superficial, se presenta como el reflejo visible de sus valores morales e intelectuales. Pero la historia no termina ahí. Tanto el laurel como la palma formaban parte del emblema personal de Bernardo Bembo, y ese detalle fortalece la idea de que el retrato no fue concebido únicamente como una obra conmemorativa del matrimonio de Ginebra. Bembo sirvió como embajador de Venecia en Florencia, y se cree que conoció a Ginebra durante su primera estancia en la ciudad, entre 1475 y 1476. Después de ese encuentro, encargó al menos 10 poemas dedicados a ella, y en uno de sus escritos la describió como la mujer más bella de Florencia. Todo parece apuntar a que el retrato pudo haber sido una manifestación de admiración, no necesariamente como amante en un sentido físico, sino como devoto admirador dentro de una cultura donde las relaciones platónicas podían tener una importancia social, literaria y simbólica enorme. Estas relaciones eran comunes en el Renacimiento italiano. No se basaban necesariamente en contacto físico, sino en poemas, cartas y regalos. Se desarrollaban muchas veces de manera pública, dentro de círculos cultos, y podían representar refinamiento intelectual. Así que si Bernardo Bembo estuvo detrás de esta pintura, entonces el retrato no sería simplemente una imagen matrimonial, sería también un objeto de admiración, memoria y construcción simbólica. Una imagen donde Ginebra aparece como mujer real, pero también como ideal moral y poético. Quizá la evidencia más fuerte que vincula a Bembo con esta obra proviene de un estudio técnico reciente. Un examen infrarrojo reveló que debajo de la inscripción actual del reverso estaba originalmente el lema personal de Bembo, honor y virtud, que después fue cubierto por la versión final. Este dato es fundamental, porque sugiere que el reverso de la pintura no solo contiene símbolos compatibles con Bembo, sino que en algún momento pudo haber llevado directamente su propio lema. El emblema del reverso parece cumplir una doble función. Por un lado, elogia a Ginebra. La presenta como una mujer cuya belleza adorna la virtud. Su símbolo, el enebro, aparece en el centro de la composición reafirmando su identidad. Pero al mismo tiempo ese enebro queda flanqueado por elementos asociados con Bembo, el laurel y la palma. Es decir, el símbolo de Ginebra aparece rodeado por el lenguaje emblemático del admirador. Todo parece indicar que Bembo estuvo estrechamente relacionado con el programa simbólico del reverso. Y es posible, aunque no podemos afirmarlo con absoluta certeza, que también haya tenido relación con el encargo del retrato principal. Aquí es donde la pintura se vuelve realmente fascinante, porque ambas caras funcionan como dos lados de un mismo objeto, pero no cuentan exactamente la misma historia. En el frente, tenemos a Ginebra como joven noble florentina, rodeada de enebro, en un retrato que podría relacionarse con su matrimonio, su virtud y su posición social. En el reverso tenemos una construcción simbólica donde su emblema se entrelaza con los elementos de Bernardo Bembo. Mientras el matrimonio real de Ginebra fue con Luigi Niccolini, el reverso parece introducir otra presencia masculina en el significado de la obra. Esto abre varias posibilidades. Tal vez el retrato tuvo más de un patrono. Tal vez el frente respondió a una ocasión social, como el
el matrimonio, y el reverso fue encargado o modificado para reflejar la admiración de Bembo. Tal vez el retrato circuló dentro de un ambiente donde las fronteras entre matrimonio, prestigio, poesía y admiración platónica eran más complejas de lo que hoy imaginamos. O tal vez nunca podremos reconstruir del todo la historia, porque la pintura fue creada hace demasiado tiempo, y los documentos no nos dan una respuesta definitiva. Por eso incluso la fecha exacta de la obra sigue siendo motivo de debate y suele colocarse aproximadamente entre 1474 y 1478. Lo que sí podemos decir es que el retrato no es tan simple como parece. No es solo una joven frente a un paisaje, es una imagen atravesada por matrimonio, virtud, poesía, admiración platónica, símbolos vegetales, emblemas personales y una capa técnica que todavía conserva posibles rastros de Leonardo. Y esa combinación la convierte en una de las obras más intrigantes de su juventud. Si esta historia del reverso te sorprendió, suscríbete al canal, porque muchas veces el secreto de una pintura no está donde todos miran, sino en el lado que casi nadie ve. Y dime en los comentarios, ¿tú crees que este retrato fue encargado por su esposo, por Bernardo Bembo, o que ambas historias quedaron mezcladas dentro de la misma obra? Aunque las personas en el centro de esta historia desaparecieron hace siglos, el misterio sigue vivo. Ginebra de Benci murió hace mucho tiempo. Luigi Niccolini, Bernardo Bembo y el joven Leonardo también pertenecen ya a un mundo perdido. Pero el retrato continúa ofreciendo pistas a quienes se toman el tiempo de observarlo con cuidado. El rostro de Ginebra no revela demasiado, pero tampoco se cierra por completo. El enebro la identifica y la convierte en símbolo. El paisaje abre el espacio hacia una profundidad casi infinita. Las huellas atribuidas a Leonardo nos recuerdan la posible presencia física del artista, y el reverso introduce una historia que no encaja de manera sencilla con la explicación matrimonial tradicional. Todo en la obra parece decirnos que una persona nunca es solo una imagen. Ginebra fue hija de una familia noble, fue esposa dentro de una alianza social, fue celebrada en poemas y elogios dentro de los círculos cultos de Florencia, fue símbolo de virtud, fue presencia pictórica, y gracias a Leonardo, se convirtió también en una de las primeras mujeres del retrato renacentista italiano en ser representada con una profundidad psicológica tan poderosa. Quizá eso es lo más importante. Leonardo no solo pintó sus rasgos, pintó una forma nueva de mirar a una mujer retratada, no como un perfil distante, no como una pieza heráldica, sino como una presencia interior, compleja, silenciosa y difícil de poseer del todo. Y tal vez por eso la pintura sigue atrayéndonos, porque aunque intentemos resolver el enigma del encargo, aunque busquemos si fue el esposo o el admirador, aunque descifremos el enebro, el laurel, la palma y la inscripción latina, el rostro de Ginebra permanece más allá de todas esas explicaciones. Nos mira sin entregarse. Y eso es profundamente leonardesco. La obra abre preguntas, pero no las cierra. Me encantaría saber qué piensas de esta historia. Déjame en los comentarios qué hipótesis te parece más convincente. ¿El retrato fue realizado para conmemorar el matrimonio de Ginebra? ¿Fue impulsado por Bernardo Bembo como gesto de admiración platónica? ¿O conserva dos significados distintos al mismo tiempo? Y si te gustó mirar esta obra desde una capa más profunda, suscríbete al canal para seguir explorando pinturas famosas que esconden símbolos, secretos y detalles capaces de cambiar por completo su significado. Gracias por quedarte hasta el final. Y la próxima vez que veas el retrato de Ginebra de Benci, no mires solo el rostro, mira también el enebro, el paisaje, las huellas atribuidas a Leonardo y el reverso oculto de la pintura. A veces el verdadero misterio de una obra no está en lo que muestra de frente, sino en aquello que guarda al otro lado.